Desde el santuario donde Monseñor Romero ofrendó su vida por amor al Evangelio, recibamos la Santa Eucaristía. Vamos a preparar el camino del Señor. Vamos a construir la ciudad de nuestro Dios. Vendrá el Señor con la aurora, Él brillará en la mañana, proclamará la verdad. Vendrá el Señor con su fuerza, Él romperá nuestras cadenas, Él nos dará la libertad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de Dios, nuestro Padre, de Jesucristo el Señor, que se nos ha revelado en este tiempo de Navidad, esté con ustedes. Con tu espíritu. Para prepararnos a participar de este encuentro con Jesús, pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, para que su infinita misericordia y bondad nos acompañe. Vamos también a tener presente en esta Eucaristía petición de gracia especial por Miguel Antonio Vega, por la salud de María Echeverría de Franco, por el bienestar de Lucrecia Nájera, por el bienestar de Marta Zipaque y familia, por Mari Zipaque Alesio, por Elsie Nájera y su familia, por los esposos Juan González y María Elida Gómez Nájera, por su salud, y por la salud de Irma Solís Franco, por la salud de Florencia Isabel Hernández de Castellanos, en acción de gracias por el cumpleaños de Elvia González en la aldea El Pino de Jalapa, el día de ayer. Petición al Santísimo por la salud de Rubén Alcides Lazo Contreras, por la salud de Rosa Hernández Lorenzo Sosa y por la salud de Juana Emilia Quintana, por nuestros hermanos difuntos Sotero Zipaque Vázquez, Pablo Alberto Martínez, Erlinda Guillén, Blanca Rosa Martínez, Esperanza Martínez, y por todas las intenciones de los televidentes de Canal 8, para que sea Dios quien acompañe y bendiga sus vidas. Nos preparamos y pedimos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, perdona nuestros pecados y llévanos a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios nuestro, que por medio de tu Hijo has hecho brillar la luz eterna
a tu divinidad ante todas las naciones. Haz que tu pueblo conozca en plenitud la gloria de Cristo, Redentor, para que así alcancemos la claridad que no tiene ocaso. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y a Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos y escuchamos la palabra de Dios. De la primera carta de San Juan. Queridos hijos, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguno dice, amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Además, Jesús nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, que ame también a su hermano. Todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre, ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos, y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con el Salmo 71 cantamos: que te adoren, Señor, todos los pueblos, que te adoren, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia al que es hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. De la opresión rescatará a los pobres, pues estima su vida muy valiosa. Por eso rogarán por él sin tregua y lo bendecirán a todas horas. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Que bendigan al Señor eternamente, y tanto como el sol su nombre. Que sea la bendición del mundo entero, y lo aclamen dichosas las naciones. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Aleluya, aleluya. El Señor me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva y proclamar la liberación a los cautivos. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación de la buena noticia de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, con la fuerza del Espíritu, Jesús volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo:
Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Palabra del Señor. En este jueves, después de la fiesta de la Epifanía, marca esa experiencia que ya hemos dejado. Estamos todavía en el tiempo de la Navidad, pero hemos dejado al niño chiquito para encontrarnos con el Jesús grande. Según el Evangelio de San Lucas, es el momento de partida de la misión que Jesús va a iniciar como su vida pública en la comunidad judía. Y eso nos hace mención el texto que hemos escuchado hoy. En la primera lectura de la primera carta del apóstol San Juan, la invitación que nos está haciendo en esta semana y en la semana anterior, en estos días de Navidad, amemos a Dios porque Él nos amó primero. Ese es como el punto de partida del texto de hoy. Si decimos que amamos a Dios, pero odiamos al hermano, entonces el mismo ha dicho San Juan que somos mentirosos. Porque si amamos a Dios y aborrecemos al hermano, entonces estamos mintiendo. ¿Por qué? Él dice, da la razón. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? Y esa es la diferencia que tenemos que hacer los cristianos. El que ama a Dios, que ame también a su hermano. Y esa es la dinámica. Lamentablemente no hemos llegado hasta esa situación en el mundo. Es decir, no hay. Es como muchas veces se dice, es que Cuba es comunista, Venezuela es comunista, pero ni saben qué es comunismo entonces, porque ellos no vivieron el comunismo. El comunismo es lo que dice el Hechos de los Apóstoles, donde todos vivían en común y no había ningún necesitado. Pero aquí solo lo que hace es cambio de situaciones, de personas, los que tienen el poder y los que tienen los recursos. Lo que ha pasado aquí en el país. Es decir, llegó supuestamente del frente a gobernar y no se vio cambio. Ellos mejoraron, pero no la gente. Entonces marca como esa diferencia de la situación. Entonces nosotros los cristianos tenemos que hacer esa diferencia. Por eso Jesús en una ocasión dijo, amen incluso a los enemigos, aquellos que no les quieren. Como eso es lo que va a ir marcando estos últimos días de la Navidad. Es decir, para nosotros termina el 6. Es decir, en El Salvador tenemos esa costumbre de terminar el 6, porque no seguimos el calendario litúrgico. Pero la Navidad llega hasta la fiesta del bautismo del Señor, que cuando cae domingo, por ejemplo, 8 de enero, entonces el siguiente día es el bautismo del Señor, el día lunes. Pero en este caso que cayó 3, la fiesta de la Epifanía, porque es el primer domingo, porque se han sustituido algunas fechas de celebraciones que eran día de semana, se han trasladado al día domingo para que todos puedan participar, porque había mucha gente que no participaba de estas fiestas importantes que tiene la iglesia. Entonces para los orientales, es decir, el 6 es importante para ellos, pero nosotros somos occidentales. Y marca, bueno, todavía en España siguen celebrando el Día de Reyes porque para ellos hay regalos y toda la cosa, pero aquí en El Salvador no tenemos esa costumbre, hacen su pan por ahí de Reyes, pero eso es solo una musaraña, ¿verdad? Como para el Día del Padre a veces, una poquita, dale con la mano, al cambio para el Día de la Mamá hace un gran relajo, pero después, pobre señora, dolores de cabeza que le damos los hijos porque no le hacemos caso, ¿verdad? Entonces son las situaciones, un día feliz para los demás días que se aguante la pobre señora. Entonces debíamos de mejorar esos tipos de conducta hacia esas personas a quienes nos han dado la vida. Y todos se merecen. Antes en el campo se nos enseñaba a los varones que teníamos que quitarnos el sombrero para poder saludar a una persona mayor. Y el respeto, si estaban conversando en un camino, uno a un lado y uno tenía que pasar en medio, tenía que decir con permiso, ¿verdad? Y si le daban permiso y le decía pase, es suyo, entonces uno pasaba, pero ahora no, se lo llevan de corbata.
Esa es la moda ahora, la situación. Entre más preparados académicamente, más maleducados somos. En cambio, la gente era analfabeta, no sabía la O que es redonda, decían, pero sí tenían educación. ¿Por qué? Porque el papel que jugaba la madre en las casas era fundamental en la formación de los hijos. Y ahora, como los dos tienen que trabajar porque quieren bienestar, dicen que hay que tener carro para cada uno de los miembros de la familia, y por eso ni caben ya los carros en nuestras calles, que fueron diseñadas para carretas, ¿verdad? Entonces eso es lo que va marcando. Y en el Evangelio que nos invita el evangelista a hacer memoria de ese momento crucial después del bautismo de Jesús, es decir, no estamos aquí en fechas, ¿verdad?, cronológicas, sino acontecimientos importantes que nos van mostrando la liturgia. Entonces Jesús va a dejar su ciudad y se va a ir a establecer a Cafarnaún, después del bautismo. Ahí en Cafarnaún se va a establecer para luego irse a misionar a las comunidades circunvecinas, es decir, todos los de alrededor. En esta ocasión lo que nos presenta el evangelista es que Jesús, lleno de la fuerza del Espíritu, es decir, Jesús, como tantos otros, se han dejado llevar por el Espíritu de Dios y por eso han tenido la capacidad, como lo tenía Monseñor Romero, es decir, esa capacidad que daba el Espíritu. ¿Y cómo lograba? A través de la oración, a través de ese encuentro con Dios, a través del encuentro con las personas. Por eso decía, el pueblo es mi profeta, porque ellos son los que orientan y están pidiendo qué es lo que hay que hacer. Me decía una señora ayer, es decir, me estaba invitando para una celebración, si tenía tiempo, y yo le dije, no puedo. Pero me dice, mire que el párroco se ha ido de vacaciones. ¿Cómo es eso que va de vacaciones? Y no deja a alguien que le sustituya. No puede ser eso así. Entonces, yo recuerdo que una vez se fue uno, estaba en Nueva York, y desde allá me llama, mire padre, me puede cubrir porque ha fallecido una muchacha allá en tal caserío. Entonces, marcar la experiencia de la responsabilidad pastoral que tiene que haber. Y Jesús nos va enseñando eso, es decir, nos muestra que iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan y su fama se iba extendiendo por toda la región. Estamos allá en Palestina, ¿verdad?, en ese momento. Y fue a su pueblo de Nazaret, donde se había criado. Y como era su costumbre, que es la costumbre que a veces nosotros no tenemos, es decir, algunos, ahora hay un relajamiento, es decir, pero Jesús todos los sábados iba a la sinagoga, que era la casa de oración de las comunidades. Al templo iba una vez al año, a Jerusalén. Pero en la comunidad, así como ahora tenemos en el campo, aquí decimos ermitas, en Guatemala dicen oratorios, entonces eso es el lugar de encuentro, que es importante en las comunidades. Por ejemplo, yo que he ido allá al Pino, por eso menciono muchas las aldeas de San Carlos Alzatate, de Jalapa, y entonces la gente ya sabe, los jueves ahí está, los sábados también, los domingos están ahí, y cualquier otro día de importante de fiesta, aunque el párroco no llegue, ellos están ahí. Y le decía yo en una ocasión, antes que muriera Monseñor Alas allá en Chalate, le contaba un poco de las experiencias y le decía, mire, me fui allá a una comunidad a misionar, pero es gentío, me fui para Navidad, llegaron como 800 gentes, que no, a veces ni en el pueblo llegan. Y ahí es una aldea. Y me dice, ¿es grande ese pueblo? No, le digo, sí es una aldea. Pero marca como esa experiencia la gente y me dice, allí sí hay hambre de Dios. Sí, ese es el problema a veces cuando estamos como ya empachados, decimos, que ya sabemos todo y para qué ir a la iglesia, decir, todos los domingos hay misa, ¿para qué? Entonces Jesús nos da una enseñanza importante. Él acostumbraba a ir todos los sábados, que era la costumbre de los judíos. Él como parte del pueblo judío iba todos los sábados, se reunía ahí con la gente. Y en esta ocasión se levantó. La primera lectura, que era del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia, la leía un rabino. Pero la segunda lectura, que era de los profetas, podía levantarse cualquiera de los asientos. No había como aquí en algunas comunidades, algunas parroquias, que le ponen ahí, si no es de liturgia, no puede ir a leer.
Entonces no se trata de ser exclusivistas, hay que darle participación a la gente. Yo estaba allá en la parroquia Señor de las Misericordias en la capital, en la zona 1 de Guatemala, y entonces yo les daba unos papelitos, hacía los papelitos, la oración de los fieles, y pasaban muchachas, señores a leer para darle participación. Hacían la filita india ahí todos para irle poniendo el micrófono, y era bonito. Entonces, pero los de liturgia siempre estaban peleando conmigo por eso, porque la que iba a leer le doy un papelito para que participe, pero a veces no hay esa capacidad de hacer participar a la gente, y por eso cuando uno busca, no, me da pena, y para qué la he puesto a estudiar, le he dicho yo a algunos, para que participe, para que aporte, pero es eso, porque a veces acaparamos y no le damos participación a los demás, y los demás solo llegan a calentar las bancas, ¿verdad? Y a dormirse también. Yo le he dicho a veces cuando los veo que están todos cruzando ahí la cabeza, les digo, miren, la cama está allá en su casa, ya pueden estar bien cómodos, pero aquí no hay cama. Aquí hay sillas para oír, sentarse para meditar, pero menos para eso. Pero a veces tenemos la gente dice, es que la tentación me entra. ¿Qué? Como está en un baile no le entra sueño, ¿verdad? Entonces la importancia es centrarnos en lo que estamos. Entonces Jesús va a tomar del profeta Isaías, el capítulo 61, versículo 1, diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y ese Espíritu que está, es el Espíritu de Dios, porque le ha ungido. ¿Y para qué le ha ungido? Es decir, el ungido significa el Mesías, es decir, el Mesías esperado es el ungido de Dios, para dar buenas nuevas a los pobres. Por eso San Vicente de Paúl tomó como lema este texto. Es decir, el Espíritu de Dios está sobre mí porque Él me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres. Por eso decía San Vicente, ¿para qué predicar en las ciudades donde hay un montón de sacerdotes a veces? Y en cambio la gente del campo se condena porque no sabe las verdades necesarias para salvarse. Estamos en el siglo XVII, era su mentalidad, ¿verdad? Pero nosotros debemos de entrar en esa buena dinámica. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer Jesús? Es decir, Jesús viene a anunciar la buena nueva, a dar libertad a los cautivos, curar a los ciegos, libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia. Pero el texto de Isaías decía, y el castigo de nuestro Dios. Eso lo vio Jesús, no lo dijo. Y por eso se enojaron los paisanos que lo quisieron despeñar después. Pero Jesús aquí, y entonces, pero los que están ahí, es decir, al comienzo, están todos atentos, ¿verdad? Él se sentó, enrolló el libro, no habían libros, pues eran rollos, pergaminos. Entonces se sienta y explica. No explica, sino que se sentó, pero todos tienen la mirada. Se incorpora de nuevo y la homilía más cortita y más excelente, hoy se ha cumplido esto que acaban de oír. Nada más. Es decir, eso fue lo que dijo Jesús. Y entonces dice el evangelista, todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Es decir, eso es lo que admiraba mucha gente, no aquí en El Salvador, sino en otros lados, de la acción que hacía Monseñor Romero. Es decir, admiraban. Es decir, yo tengo un cassette que logré grabar allá en Panamá, que tenían de Ecuador, y él dice, el obispo salvadoreño tenía tanta acción por el pueblo. Claro, se refería aquí al pueblo, a los pobres, que eran los que siempre seguían, porque eran los que sentían que Monseñor les defendía, que hablaba por ellos. Es decir, causaba esa sensación en la gente pobre, quien podía socorrer, y a él le enviaban cartitas, y por eso sus homilías se extendían hasta 2 horas, porque tenía que dar lectura en el día de domingo. Marcaba esa experiencia, porque día de semana ya era otra cosa, ¿verdad? Pero en los días de semana reunía todos los hechos que había acontecido durante la semana, denuncias de que la Guardia Nacional en tal parte, que la policía, que el batallón Atlacat, que todo eso. Entonces le llegaban, y entonces en algunas comunidades le manifestaban, aquí no nos dejan dormir, y solo porque somos
seguidores del Evangelio, porque somos de las comunidades eclesiales de base. Entonces marcaba como esa experiencia tan complicada. Es decir, no había virus, ¿verdad? Hoy lo complicado es el virus, ¿verdad? El coronavirus, pero en aquellos tiempos que no había pandemia, es decir, había otro tipo de pandemia, que era la violencia, la situación, porque todavía no se había desarrollado la guerra. La guerra comienza con la muerte propiamente. En eso estaban como organizándose y él permitía, Dios está bien, que se organicen. Y eso marcaba como, pero es decir, se refería a organizarse no con armas, sino a organizarse para defender. Pero en nuestro país, como somos tan individualistas, las cooperativas no funcionan. Porque siempre los que dirigen se llevan el dinero y se desaparecen las cooperativas. Es decir, no nos han preparado. El trabajo en equipo hace mucha falta. Y no solo porque en algunas parroquias se oye, aquí el que mando soy yo, dice el párroco, ¿verdad? Y los demás cállense, no hagan nada. No se puede dar sugerencias, no se puede hacer nada. Y eso es lo que... En cambio Jesús no, ¿verdad? Él se sentó, leyó y de ahí todo el mundo le está viendo y él dice, se incorpora. Esto que acaban de oír del profeta Isaías se ha cumplido hoy. Es decir, eso es lo que viene a hacer Jesús. Es el programa de lo que va a seguir en su vida pública, de curar enfermos de todo tipo de dolencias, sanar a las personas, leprosos, devolver la vista a los ciegos, todo eso. Es decir, cuando le mandan a preguntar discípulos de Juan el Bautista que está preso, les responde, vayan a contarle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos quedan limpios, los muertos resucitan. Entonces es una acción salvadora que realiza Jesús. Pidámosle al Señor para que también en nuestro tiempo haya una acción así, que todos tengamos la capacidad, los bautizados, de desarrollar nuestros compromisos, ¿verdad? Para poder cumplir con la misión que debe de continuar. Jesús no está físicamente, pero Jesús está con nosotros acompañando el trabajo. No lo hacemos en nombre, es decir, no hay que hacer como hacen los que se suben a los buses protestantes a predicar. Es que el Señor me reveló. Esa es revelación que Él se la inventó, pero no es eso. Es decir, Dios va revelando, como una vez por allá por mi cantón le dijo al Señor en el patio de la casa, había hecho la iglesia, y le dice, mira hermano, don Margarito Vázquez, hoy en la noche recibí una revelación de que tenía que dormir con su hija fulana de tal. Ahí está, pastor. ¡Qué barbaridad! Revelaciones inventadas, y es decir, eso no es. Jesús, que es el enviado del Padre, Dios, viene a darnos buenas noticias, viene a consolarnos, viene a motivarnos a que tengamos esperanza. Desde el inicio de este año nos están presentando estos textos para que busquemos esa búsqueda de estar en su presencia. Que Dios nos bendiga y nos acompañe y nos dé esa capacidad de poder contribuir a hacer presente el reino de Dios. Que así sea. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de la paz, concédenos honrar de tal manera tu majestad con estos dones que al participar en estos santos misterios, todos quedemos unidos en un mismo sentir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, por Él resplandece el maravilloso intercambio que nos salva, ya que al asumir tu Hijo nuestra fragilidad humana, no solo quedó nuestra carne mortal honrada para siempre, sino que por esa unión
admirable, nos hizo también partícipes de su eternidad. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos diciendo: Santo, santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Señor, tú eres santo, tú eres siempre bueno con nosotros, misericordioso con todos. Te damos las gracias sobre todo por tu Hijo Jesucristo. Él nos reúne en este día jueves en torno a la mesa porque quiere que hagamos lo mismo que Él hizo en la última cena. Padre bueno, te pedimos que envíes tu Espíritu a santificar este pan y este vino, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Jesús, antes de morir por nosotros, mientras estaba cenando por última vez con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre bueno, estamos reunidos delante de ti y recordamos, llenos de alegría, todo lo que Jesús hizo para salvarnos. En este santo sacrificio que Él mismo entregó a la iglesia, celebramos su muerte y su resurrección. Padre que estás en el cielo, te pedimos que nos recibas a nosotros con tu Hijo querido. Él aceptó libremente la muerte por nosotros, pero tú lo resucitaste. Él vive ahora junto a ti y está también con nosotros. Él vendrá lleno de gloria al fin del mundo y en su reino no habrá pobreza ni dolor. Nadie estará triste, nadie tendrá que llorar. Padre bueno, tú nos has llamado a esta mesa para que en la alegría del Espíritu Santo comamos el cuerpo de tu Hijo. Haz que este pan de vida eterna nos dé la fuerza y nos ayude a servirte cada día mejor. Acuérdate, Señor, del Papa Francisco, de nuestro obispo José Luis y de todos los demás obispos. Haz que tus hijos te den gloria en el cielo y trabajen para que haya paz en la tierra entre los hombres a quienes tú amas. Acuérdate también, Padre, de todos los que ya murieron, familiares, amigos y conocidos, cuya fe solo tú conociste. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro y concédanos que todos un día, junto con Cristo, con María, la Madre de Jesús y Madre nuestra, con todos los santos, San Arnulfo Romero y todos los demás santos de nuestra devoción, vivamos contigo en el cielo para siempre. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a las enseñanzas de Jesús, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta los pecados nuestros, sino la fe que nos ha reunido a participar de esta Eucaristía. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, oh Señor. Danos la paz, danos la paz, danos la paz, oh Señor.
Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos nosotros invitados a participar de este banquete de su amor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. ¿Cómo puedo llorar enojado con mi hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estoy reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estoy reconciliado. Oremos. Señor Dios, que nos unes a ti al permitirnos participar en tus sacramentos, realiza tu poderoso efecto en nuestros corazones y que la misma recepción de este don tuyo nos haga más dignos de seguirlo recibiendo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Un saludo fraternal a todos los hermanos y hermanas que nos van a transmitir, van a ser parte de esta celebración a través de Canal 8 y solicitarle a los que puedan cooperar con la Divina Providencia, este hospitalito, hacer sus donaciones, será la cuenta para que todos puedan aportar, ser parte de esta obra de misericordia en favor de aquellas personas que ya están en pasos terminales, para que por lo menos puedan vivir sus últimos días de la mejor manera posible, con dignidad, para entregar sus vidas al Creador. Con esta alegría de haber participado de este encuentro, podemos irnos en paz. Demos gracias al Señor. Un buen día jueves para todos. Hemos recibido la Santa Eucaristía desde el santuario, donde Monseñor Romero ofrendó su vida por el Evangelio.